En este rumbo de la mañana cuando son las 10 y vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea que ayer me encontré un oyente en un lugar que yo voy y le mandó un mensaje a usted. Me dijo: los escucho todos los días. Dígale al príncipe del pueblo de Galilea que él no es ningún príncipe porque él no es hijo de ningún rey. No, mira, y la gente del Taco Bell ahí de la Churchill con Gustavo. Ajá. Víctor Villanueva, del rumbo. Escuchando el rumbo siempre. Esto es un problema. Escuchando, yo no podía ir al súper, Alfredo, solo. Adelante. ¿Y la seguridad? ¿Lo están esperando allá afuera? Oiga, discúlpeme. Déjate querer. El comentario. El comentario, ¿Cuál era el error que daba la computadora? 404. 404. Error. Profesor, tú no tienes mal. Güey, el comentario suyo, Mire, señores, buen día. Decía Alberto Cortés, ¿era Alberto Cortés o era Sonia Silvestre? Hablando en serio. Hablando en serio. Era Sonia Silvestre, hablando en serio. Miren, en el día de hoy, los corrillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva serán escenario del conocimiento de las medidas de la revisión o de la apelación ante la Corte de las medidas de coerción del licenciado Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y del licenciado José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia. Que el pasado 4 de abril, hay que recordar, la jueza Kenya Romero, quien es la coordinadora de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva como medida de coerción contra esos dos imputados en la llamada Operación Calamar. Se recuerda, y hay que recordar, que este Ministerio Público, en su lucha, entre comillas, contra la corrupción, en su función de Ministerio Público, entre comillas, también independiente de este gobierno, ha llevado a cabo una serie de operaciones pintorescas que han llevado a poner el nombre a cada una de ellas como parte de la fauna marina. Recuerdo la operación Antipulpo, que esa la lideraba Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y también el señor Francisco Pagán, por si se le había olvidado a los dominicanos, que era el director de la Oficina de Ingenieros de Obras y Supervisores del Estado, OISOE, que se entendió con el Ministerio Público, aceptó su culpabilidad, devolvió supuestamente algunos bienes y ya está terminando de cumplir su condena, unos mesecitos que le quedaban, prisión domiciliaria en su casa. El que manejó todos los millones del mundo, todo eso. De la misma forma también, esa operación coral Antipulpo también llevaba consigo a la hermana del expresidente Magali Medina, entre otros, para hablarle de las figuras más relevantes de cada operación. Sucedió lo propio también con la operación Coral, que entonces esa la lideraba el ex jefe del cuerpo de ayudantes del pasado presidente de la República, Adán Cáceres Silvestre, y que luego se hizo otra nueva versión que se llamaba la Operación 5G, que llevó entonces a la justicia a Boanel G. Reyes, al que era director de la Politur, el señor Torres Robiú, y así como también al general Viola también. Pero que en la misma Operación Coral estaba una pastora también. Esa era la figura más visible de esa operación. Sucedió lo propio también con la Operación Medusa. Esa la encabeza el señor Jean Alain Rodríguez, que también, luego de frustrarse el intento de salir del país, porque hay que decirlo, que yo reconozco que esa es la única operación que con los presupuestos que tenían cada imputado merecía una prisión preventiva, porque esta persona se dio cuenta que la estaban investigando, que lo iban a apresar e intentó irse. Y como burla, metió en una caja de seguridad en su casa unos plátanos ornamentales. Como una burla al Ministerio Público,
de que él sabía que lo iban a allanar y le puso unos plátanos como burla cuando abrieron la caja fuerte las autoridades. Y por último, operaciones de tinte políticos, porque tiene que ver con políticos y es funcionario del pasado gobierno. Está dos de los más cercanos colaboradores del expresidente Danilo Medina en la Operación Calamar, que la lideraba Gonzalo Castillo, que fue el candidato presidencial de uno de los principales partidos opositores del sistema, quien era el partido de gobierno, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Todas esas operaciones tienen un elemento en común. La primera tuvo como juez y escenario a Alejandro Valga, que se le pagó el hecho de mandar a esa gente en prisión. Desde inmediatamente se convocó al Consejo Nacional de la Magistratura. Ya es juez del Tribunal Constitucional. Ya se le pagó a ese. Ese fue el que tuvo la oportunidad de hacer de hacer lo que se llama el conocimiento de la medida de coerción de la primera operación, que fue el Altipulpo. Luego las otras han corrido con la suerte de verse la cara con otro alfil del Ministerio Público, pero ya en el Poder Judicial, que es Kenya Romero, que al igual que Vargas le ha metido 18 meses de prisión preventiva. Las medidas de coerción estipuladas en el Código Procesal Penal de la República Dominicana, básicamente en su artículo 226, son las siguientes. La primera, presentación de una garantía económica suficiente. La segunda, prohibición de salir sin autorización del país, la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. La tercera, la obligación de someterse al cuidado de vigilancia de una persona o institución determinada que informa regularmente al juez. La cuarta medida, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe. La quinta medida, la colocación de localizadores electrónicos sin que pueda mediar violencia o lesión en la dignidad e integridad física del imputado. La sexta medida, que es la penúltima, es el arresto domiciliario en su propio domicilio o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga. Y la última es la prisión preventiva. En esa última prisión preventiva es que se ha basado el pedimento primero del Ministerio Público y la complacencia, como se diría en buen dominicano, de los jueces que están puestos ahí para eso. Desde que se inauguró este gobierno, yo he sido un crítico. Primero, cuando se intentó poner un Ministerio Público independiente que depende de un plumazo del presidente de la República, y yo decía que no iba a ser independiente nada. Y en la práctica me ha dado la razón, porque innumerables casos de este gobierno han estallado y los hemos denunciado, y ese Ministerio Público se ha hecho el loco. El último fue el de Catalino. Yo dije todo lo que pasó ahí. El tipo con una empresa, siendo contralor, contratando con otra empresa del Estado, su empresa privada, pagándose el mismo y todo eso, y todo el mundo se ha hecho el loco. Entonces, ¿dónde está la justicia? Le vendía a ética e integridad gubernamental y nadie ha ido por ahí. ¿Entiendes? Le vendía a la Cámara de Cuentas y nadie ha ido por ahí. Entonces, ¿cuál Ministerio Público Independiente? Entonces, cuando se trata de Donald Guerrero, hay algo sui generis y tiene impuesta medida de coerción con prisión. Este señor presentó, sabiendo él y sabiendo todo el mundo que tiene una investigación por más de 2 años, presentándose cada vez que lo llamaba el Ministerio Público, presenta más de 30 y pico de viajes que hizo al extranjero, notificándoselo al Ministerio Público. Este hombre es un empresario con arraigo en el país. Por esta mujer decide meterle 18 meses de cárcel a una persona que ha hecho como ningún imputado en este país. Que si la persona que más ha demostrado en este país que no se va a sustraer del proceso es Donald Guerrero, con todas las evidencias que tenía. Entonces, la prisión preventiva, que debería ser la excepción, es la que ha impuesto esa jueza en términos políticos, como no se le ha impuesto a otro. ¿Dónde está Rondón, que está condenado en primera y segunda instancia? En un tribunal ordinario, en la corte también, y el mismo Víctor Díaz Rúa están en su casa ahora en un pedido de casación. Entonces, cuando tú vas ahora al caso de José Ramón Peralta también. José Ramón Peralta, usted puede estar de acuerdo o no. José Ramón Peralta no tenía nada que ver con Hacienda. José Ramón Peralta, sobre la base también, él y Donald Guerrero, de un supuesto de 4 gente que no han pasado por ese tribunal, que han dicho que le han dado dinero a esa gente, los jueces, en vez de poner una sentencia más benigna, lo han metido en prisión a personas que tienen arraigo.
personas que tienen... Estamos hablando de un empresario, José Ramón Peralta. Aquí se ha discutido bastante. Oye, aquí yo he mencionado leyes de matrícula norteamericana. Dije que era la ley de lavado, la ley de extinción de dominio, la ley de compra y contrataciones. Y ese mismo Código Procesal Penal dejó de ser el dominicano de influencia francesa para irse entonces al anglosajón norteamericano, que garantizaba esas cosas que están ahí, esas medidas de coerción, esas variaciones distintas de esas medidas. ¿Dónde están los que han sido acusados en las operaciones que yo antes mencioné? La operación Coral, la operación Calamar, la operación Medusa, la operación Antipulpo. Toda esa gente están en su casa y están instrumentándole su caso. Todavía no han ido a juicio de fondo. Entonces, los últimos que pusieron en libertad, por lo menos domiciliaria, fue a Viola y a Torres Robiú. Eso mismo pudieron haber hecho con esos imputados. Ah, no, la maldad es meterlo preso y tenerlo preso. Ahora, la Corte de la República Dominicana de Apelación tiene la oportunidad de reivindicarse y decirle a la sociedad dominicana que esos jueces tampoco están influenciados por el Poder Ejecutivo, por el Ministerio Público supuestamente independiente, que ha colocado una jueza para meter en prisión ahí a personas que tienen arraigo. O si no, eliminen la medida de coerción y dejen una sola, la prisión preventiva. A eso se refería el artículo del Washington Times. ¿Cómo se le ha puesto un pie en el cuello a la oposición? A gente que tienen arraigo, que en otro país, la legislación que hemos copiado de los Estados Unidos, este Código Procesal Penal, es tremendamente garantista allá. Y una gente que no presente peligro de fuga, ni tampoco presente peligro para la sociedad, porque no es un asesino armado, se le da una fianza, o se le da una prisión preventiva, o se le pone, o se le da una prisión domiciliaria, o se le pone un grillete y se le quita el pasaporte. Y lo que se ha demostrado en la práctica, todos los que están en las operaciones que ha señalado este Ministerio Público supuestamente independiente, que esa gente ninguno se ha sustraído del proceso. Y están todos en su casa conociendo. Entonces es la maldad que hay que hacer para tener a esa gente presa. Entonces, tanto Donald Guerrero, tanto como José Ramón Peralta, los dos son empresarios que tienen arraigo en este país. Y es lo que yo he llamado la atención a los dominicanos, porque lo que le está pasando a ellos me puede pasar a mí, le puede pasar a todo el mundo. Y es a lo que se refirió también, ya para finalizar, el señor, el senador por Elias Piña, cuando la senadora le llamó rata a todos los que están siendo imputados. Y entonces le dijo, y también son ratas los tuyos. Y entonces ella se devolvió. ¿Por qué? Porque toda esa gente que está ahí goza de la presunción de inocencia. Todo el que no ha sido agarrado en flagrante delito y su delito no es grave, que presenta un peligro para la sociedad, merece una prisión, otra medida. Puede ser domiciliario, puede ser una fianza, una garantía, una presentación periódica o un grillete. Es lo único que yo he tratado de explicarle a la sociedad y he seguido siendo coherente, que no creo en ese Ministerio Público. Y le exhorto a esa Corte que se reivindique, que le diga a los dominicanos que esa Corte no está permeada por el poder político que quiere poner una rodilla en el cuello de la oposición.